Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Picasso y hoy vamos a analizar Pulp Fiction del maestro Quentin Tarantino. Como en este video damos por hecho que ustedes ya vieron la película, los alerto de posibles spoilers. Sin más preámbulos, comencemos. Pulp Fiction, ganadora en Cannes del premio a Mejor Película y del Oscar a Mejor Guión en el año 1994. Marcó un antes y un después en la forma de construir el tiempo en el relato cinematográfico y fundó un canon de representación en la obra de Quentin Tarantino, quizás el cineasta más influyente y destacado de la década de los 90 y de la segunda fase de la posmodernidad en el cine independiente norteamericano. Su filmografía como guionista y director abarca 9 piezas: Perros de la calle de 1992, Tiempos violentos 1994, Jackie Brown 1997, Kill Bill volumen 1 y 2 2003-2004, Death Proof 2007, Bastardos sin Gloria 2009, Django sin cadenas 2012, Los 8 más odiados 2015, Érase una vez en Hollywood 2019. Fuera de estos films, tiene otros múltiples trabajos como guionista y como productor. Conocer la obra de Tarantino nos ayuda a profundizar en el visionado de Pulp Fiction, ya que todas sus películas están vinculadas entre sí, formando un universo cinematográfico. Por ejemplo, en Pulp Fiction, el sicario Vincent Vega, interpretado por John Travolta, dice tener un hermano, que no es otro que Vic Vega, el señor rubio de Perros de la calle, interpretado por Michael Madsen. Dato al pie de página: Tarantino tenía la idea de una película que se llamaría Los Hermanos Vega, protagonizada por Travolta y Madsen, pero ese proyecto jamás vio la luz. Otra conexión se da entre Pulp Fiction y Kill Bill, a través de los personajes de Uma Thurman en ambas cintas, Mia Wallace y Beatrix Kiddo. En la escena del restaurante, Mia Wallace le cuenta a Vincent Vega el argumento de un piloto para una serie que había rodado y que se llamaría Fox Force 5. En este piloto, una rubia dirige una banda compuesta por una japonesa experta en Kung Fu, una chica negra experta en demoliciones y una zorra francesa especialista en sexo. Ella interpretaba a la mujer más letal del mundo con un cuchillo. No sé si les suena de algún lado, pero esta descripción coincide con el grupo de asesinas de Kill Bill. Es decir, podríamos afirmar que Kill Bill es una película dentro del universo de películas de Tarantino protagonizada por Mia Wallace, el personaje que vemos en Pulp Fiction. En el universo cinematográfico de Tarantino podemos reconocer dos grados de ficción. Uno formado por las películas que suceden dentro del universo cinematográfico y otro por las películas que los personajes de su universo ven cuando van al cine. Otro elemento que hace tan particular este universo creado a su imagen y semejanza es la proliferación de marcas y productos creados para las películas, como la cadena de hamburguesas Big Kahuna Burger, el restaurante Jack Rabbit Slims o los cigarrillos Red Apple. Tarantino estetiza la violencia creando un espectáculo de la crueldad, que se vuelve para el espectador en un goce puramente abstracto dado por el valor compositivo y plástico de las imágenes. No se trata de una violencia vacía. Esta contribuye a desenmascarar al espectador como cómplice de la crueldad de los protagonistas, todos ellos personajes sórdidos vinculados al crimen organizado. En otras oportunidades, la violencia actúa por saturación, como un elemento paródico que desacraliza la violencia genérica del cine. Recordemos la secuencia de reanimación de Mia Wallace, donde su aspecto agónico y cadavérico le da al personaje una sensualidad mórbida, resaltando su fragilidad. Muñeca rota que en su impotencia Vincent Vega desea salvar de su agónica rutina. En Pulp Fiction, todos los personajes están ligados al crimen organizado. Son asesinos, ladrones, estafadores, nadie se salva. No hay pureza y heroísmo en ninguno de ellos. Tarantino retoma el género de gángster de la década del 30, como ya lo había hecho Coppola, Scorsese o De Palma en décadas anteriores, pero de forma menos pura, como dijimos antes, atravesado por la parodia y el comentario posmoderno. Reconocemos elementos del policial negro, como la femme fatale o el antihéroe, que debido a su código moral termina siendo lo correcto en el momento justo. Otra fuente visual y temática es el Black Exploitation, un subgénero del policial surgido en la década de los 70, pensado para la población afroamericana y que introducía mucha violencia, drogas y erotismo. Vale aclarar que en Jackie Brown profundizaría mucho más este subgénero. También, y esto ya está referido en el título, trabaja con los tópicos del pulp, género literario popular de encuadernación muy barata y papel de mala calidad, que publicaban historias relacionadas con ciencia ficción, fantasía y policial, siempre cargadas de violencia, erotismo e inmoralidad, género que se popularizó en Estados Unidos en el primer tercio del siglo XX. El cine clásico trabaja con una banda sonora que está compuesta especialmente para la película.
Lo que va a hacer Tarantino es comprar los derechos de grabaciones musicales preexistentes e introducirlos como banda sonora de sus películas. Ojo, esto ya lo había hecho antes Bresson y Stanley Kubrick. En Tarantino, la música no está en función de la imagen, sino la imagen en función de la música, generando secuencias no narrativas cuyo único objetivo es el despliegue estético de la imagen, deleitándose en la banda sonora. Pienso en la mítica secuencia del restaurante, donde Travolta baila con Uma Thurman You Never Can Tell, de Chuck Berry, o Mia Wallace bailando y tarareando Girl, You Be a Woman. La imagen trabaja para la música. Los personajes se mueven en el espacio sin especulación de ningún tipo. Este tipo de secuencias suelen ser las más pregnantes. Estas escenas puramente musicales entran en contraste con las larguísimas secuencias de diálogos sin música, donde aparentemente los personajes dicen cosas irrelevantes y que suelen terminar con una violencia brutal e inesperada. Recordemos el diálogo que tiene el personaje de Travolta con Samuel Jackson en el auto tapizado de blanco, que concluye repentinamente con el disparo no intencional del arma de Vega en la cabeza de uno de sus colegas. Quizás el elemento más paradigmático de Pulp Fiction sea su estructura temporal. El cine clásico organiza las películas bajo la regla aristotélica de unidad de tiempo y espacio, lo que sería el orden principio, medio y fin. Lo que va a hacer Tarantino es desarticular esta cronología tradicional, para hacer gala de un virtuosismo manierista que complejiza el orden de los acontecimientos narrados. Como antecedente de esta desarticulación narrativa podemos nombrar Rashomon de 1950 de Akira Kurosawa, que cuenta la historia del asesinato de un samurái desde la perspectiva de 4 personajes, donde cada uno dará una versión de los hechos completamente diferente. Argentina tuvo un caso de narración muy similar en 1958 con Rosaura a las 10 de Mario Soffici. No podemos dejar de lado el antecedente de la magistral Citizen Kane de 1941, ópera prima del mítico Orson Welles, donde también nos encontramos con una narrativa que se abre al comentario de distintos narradores, o El año pasado en Marimbad de 1961 de Alain Resnais. En ese film, el tiempo y el espacio se desvirtúan hasta diluir todo anclaje temporal en un extraordinario experimento narrativo. De todas formas, lo que va a hacer Tarantino es algo absolutamente nuevo. Descompone la temporalidad y la recompone en una forma aparentemente aleatoria, ya que como narrador comprende que a diferencia de las matemáticas, en el cine el orden de los factores siempre altera el producto. Para que la película diga lo que el director necesita transmitir, necesariamente tiene que contarse en ese orden y no en otro. La experiencia intelectual, emocional y estética que tenga el espectador frente a la película será muy distinta. Ese desorden en realidad es un orden magistral, porque le da sentido y coherencia a su narración y nos dice algo que de otra forma no podría decir jamás. Pulp Fiction nos cuenta 3 historias que están entrelazadas. La de los sicarios Vincent Vega y Jules Winfield, y la del boxeador veterano Butch Coolidge, todos entrelazados por la figura del omnisciente señor Wallace, capo criminal de la ciudad de Los Ángeles. En vez de contar una historia a la vez, lo que hace Tarantino es dosificar el relato en capítulos autoconclusivos, que al hilarse restituyen la historia de estos 3 personajes. El capítulo 1 y el capítulo 7 son la misma historia, el desayuno de una pareja de ladrones, y funciona como prólogo y epílogo de la película. El segundo capítulo, Vincent y Jules, aunque presenta al personaje de Vincent, se centra en Jules y en su experiencia epifánica tras salvarse de las balas a quemarropa que le disparan en un trabajo. En el capítulo 3 vemos las peripecias de Vincent Vega con la esposa de Marcellus Wallace y nos enteramos de su amor imposible y frustrado. Así como hay un prólogo y un epílogo, a mitad de la película tenemos una especie de descanso narrativo, que a su vez es la introducción a la historia del personaje de Bruce Willis. Nos referimos al monólogo del capitán Kunz sobre el reloj del padre de Butch. Seguidamente el capítulo 5, El reloj de oro, que narra la fuga de Butch de la ciudad tras estafar a Marcellus. El capítulo 6, denominado La situación de Bonnie, finaliza el arco de Jules, para confluir en un final que cierra el atraco al restaurante y el sentido completo del film como unidad temática. Los capítulos son funcionales a más de una historia, es decir, para poder reconstruir la historia, por ejemplo, de Vincent Vega, debo recurrir a información fragmentada en varios de estos. Es una cuestión de perspectivas múltiples, donde el espectador termina de definir cómo mirar. Cada historia es autoconclusiva, cada capítulo es autoconclusivo, pero todas juntas y en ese orden temporal forma una trama circular infinita
de las que los personajes no pueden escapar. La película está contando un gran acontecimiento que va más allá de lo narrativo. Hay un mensaje discursivo, una reflexión sobre la condición humana. Todos los personajes buscan la redención, escapan de sus pecados y sueñan con empezar de nuevo. En este acto de redención aparece la posibilidad de un cambio de paradigma. El personaje de Jules cambia su vida y abandona el crimen. Vincent no tiene fuerzas para escapar con Mia y termina muriendo en la ciudad. Butch logra escapar de la ciudad, pero esa no es su verdadera redención. Él se salva cuando auxilia a su perseguidor, Marcellus. El cine de Tarantino responde a la lógica del collage postmoderno, donde una película se construye a partir de los retazos de otras. La película es algo así como un homenaje permanente a un montón de otras películas y géneros. En este punto vale citar a Pablo Picasso cuando dice: los buenos artistas copian, los genios roban. Si un genio toma la obra de otro genio, la convierte en doble genialidad. En la posmodernidad, lo nuevo se hace a partir del retazo de lo viejo, porque en realidad ya no habría nada nuevo que contar. Lo importante ya no va a ser el qué, sino el cómo. Las citas son tantas que se vuelven incontenibles, pero vamos a tratar de buscar algunos ejemplos. La escena de baile en el restaurante entre Mia Wallace y Vincent Vega. Ya de por sí Travolta bailando es una cita y una parodia de sí mismo y en sí mismo. Pero visualmente la secuencia está inspirada en una escena de Bande à part, de Godard. Recordemos que Tarantino es fanático de este cineasta francés. Inclusive su primer productora se llamó Bande à part. Por otro lado, todo el look de Mia Wallace está inspirado en la actriz Anna Karina, que es la protagonista de Bande à part y fue la esposa y actriz fetiche de Jean-Luc Godard. Cita directa a una secuencia de Psicosis, de Hitchcock, copiando plano a plano. Marion, la protagonista de Psicosis, escapa con el dinero de su jefe al que cruza en un semáforo por casualidad mientras huye. Lo mismo sucede entre Butch y el señor Wallace. Tarantino cambia el final de la secuencia en un exceso de brutalidad, cuando Bruce Willis acelera y atropella a Marcellus. La película crea nuevos momentos pregnantes del cine a partir de la evocación de retazos de otros films. Así construye nuevas imágenes que se vuelven legendarias en sí mismas, a tal punto que estas nuevas secuencias creadas por Pulp Fiction se vuelven de culto y son reproducidas en esta lógica postmoderna por otras parodias de parodias. El misterio que nunca va a revelar la película es qué había en el maletín. La respuesta de Tarantino es que hay lo que cada uno quiera que haya, lo que Hitchcock llamaba MacGuffin, un objeto que se pone en la trama para que ésta avance pero que en sí no tiene ningún valor intrínseco. Sin embargo, hay ciertos elementos bastante sugestivos que estarían tirando algunas pistas que quizás algún fanático religioso podría llegar a interpretar. La luz dorada insinúa lo sobrenatural. La contraseña para abrir el maletín es el número 666, como todos sabemos, el número del diablo. Por último, en la primera secuencia en que vemos al señor Wallace, tiene una curita en la nuca, lugar por el que ciertas creencias populares dicen que el diablo le saca el alma a aquellos que se la venden. Esta última idea estaría en consonancia con este tópico de la redención, que permanentemente aparece en el film como un tema central. Metafóricamente, Wallace busca recuperar su alma, redimirse de sus pecados, como Jules, que abandona el negocio del crimen tras su revelación, o Butch, que escapa de la ciudad. El personaje más trágico es sin duda Vincent Vega, condenado al fracaso. Siempre que pasa algo importante que podría cambiar el rumbo de su historia, está en el baño. Va al baño en la casa de Mia Wallace, en el restaurante, y es asesinado en el departamento de Butch con su propia arma mientras está sentado en el inodoro. Hay algo mesiánico en la obra de Tarantino, la idea de reescribir el mundo en su totalidad, al punto tal que cuando cita la Biblia, específicamente Ezequiel 25:17, lo que recita Samuel Jackson es una reescritura ficcional de Tarantino y no el fragmento original. El universo de Quentin Tarantino es una reescritura de nuestro mundo atravesada por la cultura cinematográfica del videoclub y una mezcla irreverente de elementos incompatibles, donde la Biblia y el cine de samuráis conviven en una misma diégesis, creando una armonía estética y una profundidad temática inesperadas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse, darle like y seguirnos en las redes sociales. Mi nombre es Federico Picasso y desde aquí los saludo, amigos, amigas, que tengan un buen fin de semana.